parte 2, la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Creo que cada día que pasa, la situación que vivimos, no solamente en este país, sino en el mundo, requiere o hace notorio sobre la necesidad de orar. Y Jesús lo vino enseñando, Jesús lo vino diciendo, Jesús vino anunciando que era muy necesario la oración, y nosotros no podemos obviar este medio por la cual traemos el reino de Dios a la tierra, por la cual se establece su voluntad y por la cual ganamos batallas. Y en la oración vivimos en una constante lucha. Todos los días hay una batalla entre lo que vemos y lo que creemos. Siempre hay ese conflicto. A cada momento, cada día, cada hora, hay ese conflicto entre lo que vemos y entre lo que creemos, entre lo que oímos del mundo y entre lo que oímos de Dios. Y hay ese conflicto de estas dimensiones, de este mundo espiritual, el tangible que vemos, que por cierto es pasajero, dijo Pablo, dijo el Señor, y el espiritual que es eterno. Pero como creyentes no podemos enfocarnos en lo que es superficial o en lo que es pasajero, que son las cosas de este mundo. Sé que espanta de alguna manera u otra cómo vive la nación, pero esto va a pasar. Espanta lo que hoy vive el mundo, pero esto va a pasar. La corrupción va a pasar, porque cuando Cristo venga no me habla de estos acontecimientos que vemos hoy, sino que si usted lee Apocalipsis, usted va a ver una historia linda al final de todo esto. Una iglesia gloriosa, miles y millones vestidos blancos en la presencia de nuestro Dios. Veremos a un diablo derrotado. Usted lee Apocalipsis y va a ver el juicio contra Satanás y todas sus huestes. Así que todo lo que usted ve hoy, lo que usted oye es pasajero, va a pasar. Pero no podemos enfocarnos en lo superficial, en lo temporero, y olvidarnos de que hay un mundo espiritual que es eterno, que su palabra no pasa. El mundo pasa y su deseo, dice la Biblia, pero su palabra no pasa, su perfecta voluntad no pasa. Vendrá otro presidente, vendrá otro y otro, pero su palabra seguirá firme. Esto es algo que todos enfrentamos. Estas luchas de nuestra alma, de este mundo visible, de este mundo tangible, con lo que creemos de Dios y lo que oímos de Dios. Esto es algo que enfrentamos a diario, donde si en nuestro corazón no está sembrada una palabra del cielo, si en nuestras vidas, si en su vida, si en su corazón usted no ha permitido que Dios escriba con su dedo, usted se dejará llevar por lo que vemos de este mundo natural, de este mundo superficial. Lo que va a impedir que seamos arrastrados, seamos absorbidos por lo que vemos en el mundo, por lo que presenciamos en el mundo, será la palabra de Dios sembrada en el corazón. Si no hay nada que te ancle, si no hay nada que te establezca, si no hay nada que te ponga firme, seremos arrastrados por el temor, seremos arrastrados por el miedo. No queremos salir de casa, ya no vendremos a congregarnos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos y nos direccionamos nuestra vista, nuestros oídos y nuestro ser entero a lo superficial y temporero. Y de alguna manera u otra ese creyente dejó de pelear, dejó de luchar y dejó de creer por su nación. Amén. Jesús sabe que enfrentaremos circunstancias difíciles, donde el ánimo del creyente es clave para su victoria. Vamos a repetir esto. Jesús sabe que enfrentaremos circunstancias difíciles, donde el ánimo del creyente es clave para su victoria. Diga conmigo, mi ánimo. Diga conmigo, repita, mi ánimo es clave si quiero tener victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria? Queremos tener victoria sobre nuestra nación. Queremos tener victoria sobre nuestra ciudad. Que la paz regrese a nuestros barrios. Pues bueno, el ánimo va a ser muy clave para esa victoria. Pero este ánimo del creyente, o su ánimo, no puede estar fundado en circunstancias, ni tampoco puede estar fundado en buenas noticias.
¿A qué me refiero? Que si la circunstancia es favorable, usted está de ánimo. O si usted recibió una buena noticia, usted está de ánimo. Su ánimo no puede estar fundado en circunstancias ni en buenas noticias. Su ánimo debe de estar fundado en la poderosa palabra del Señor. Si oras, tu ánimo no desmayará. Pero si no oramos, nos desmayaremos aceleradamente, con prontitud. Diga conmigo, yo necesito orar para que mi ánimo no esté por el piso, para que mi ánimo no caiga, sino que yo pueda estar firme a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Amén o no amén. Bien, abra su Biblia, Hechos 27:9. Hechos 27:9. Pablo es encarcelado, lo tienen preso, encadenado tenían a Pablo. Y Pablo fue presentado ante el rey Agripa, si no mal recuerdo. Y lo apresaron simplemente por anunciar el evangelio. Y el concilio que estaba ahí presente decían entre sí: no podemos arrestar a este hombre porque no se le encuentra ninguna culpa, ningún motivo para poderlo arrestar. Entonces decidieron que se lo llevaran para Roma. Todos los preparativos, había el centurión que era el oficial responsable de llevar a todos esos reos, incluyendo a Pablo. Había un piloto de la nave, y no solamente era Pablo que estaba en esa embarcación, sino que habían cientos de personas en esa embarcación. Si no mal recuerdo, eran 200 y pico de personas en esa embarcación, así que era grande. No era un botecito. Y Pablo ya estaba listo para zarpar. Y miren lo que dice el verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. O sea, Pablo empezó a advertirles, tanto al centurión como al piloto de la nave, al capitán de la nave, que no zarpemos, o sea, que no salgamos para Roma. Diciéndole, verso 10: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, Pablo está advirtiendo. Parece ser que Pablo vio el clima como estaba. Parece ser Pablo que había algo dentro de su corazón, de su espíritu, que alertaba lo que estaba por suceder. Parece ser que nadie más se dio cuenta, o si se dieron cuenta decidieron ignorarlo. Pero Pablo se da cuenta de cómo estaba la situación para zarpar, y Pablo dice: esto está muy peligroso. Si zarpamos vamos a morir, vamos a perecer, la pérdida será muy grande, casi que será un suicidio. Pero mira lo que dice el verso 11: pero el centurión daba más crédito al piloto, al capitán y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Podemos ver a un Pablo alertando, despertando la conciencia, despertando el corazón de todos esos tripulantes a no zarpar. Lo diga conmigo: pero no obedecieron, no hicieron caso. Pero ¿sabe lo que aprendo de estos versos? Es que un hombre de oración siempre se mantiene apercibido de lo que está por venir. Voy a repetir esto: un hombre de oración se mantiene apercibido de lo que está por venir. Dijo Proverbios que el avisado ve el mal y se aparta. Pablo vio el mal y animaba a todo mundo a que no zarpara, a que no saliera de viaje, a que no se trepara en la embarcación, pero no hicieron caso. Diga conmigo: no hicieron caso. Aunque Pablo lo pudo percibir, aunque Pablo se dio cuenta, el resto no se dio cuenta. El resto no dimensionó lo peligroso que sería el viaje. Capaz tildaron a Pablo de loco, capaz tildaron a Pablo de exagerado. Pero dile que atrás tuyo: nunca llames a exagerado a alguien que está orando. Nunca tildes de loco a alguien que está orando. Ni se atrevas a señalarlo diciendo que exagera con lo que está diciendo. Pablo no estaba exagerando. El problema es que cuando un hombre o una mujer se mantiene en una vida de oración, su espíritu se despierta, su discernimiento se afina y puede percibir lo que está por venir. Tal es así que Jesús dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les haría conocer las cosas que estaban por suceder.
Así que tenemos un Espíritu Santo que también advierte de lo que está por venir. Y parece ser que Pablo sabía que lo que estaba por venir. No solamente vio un cielo negro, no solamente vio unas olas agitadas, sino que vio mucha gente perecer. Dijo que la pérdida sería mucha y muchas almas iban a morir en ese momento. Si vivimos una vida de oración, siempre nos mantendremos con una actitud alerta. Vuelvo a repetir. Si vivimos una vida de oración, siempre nos mantendremos en una actitud alerta. Nuestros sentidos espirituales se sobreponen de nuestros sentidos naturales. Amén o no amén. Voy a repetir, nuestros sentidos espirituales se sobreponen de nuestros sentidos naturales. Ya no vemos la situación o ya no vemos el escenario con nuestros ojos o nuestros oídos, sino que empezamos a percibirlo. El oído espiritual empieza a abrirse, los ojos espirituales empiezan a abrirse y podemos ver lo que otros no alcanzan a ver. Y muchas veces seremos tildados o señalados de exagerados, pero cuando suceda, dijo alguien, ¿quién es el loco entonces? ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, usted exagera? Pastor, no es para tanto. Como quisiera decirle que yo estoy soñando, pero es una realidad. La oración siempre nos mantendrá en una actitud alerta. Una persona, un hombre y una mujer de oración se convierte en un guía para otras personas. Eso es muy interesante. Pablo, como vivía una vida de oración, se convirtió en el guía para toda esa tripulación. Pero lastimosamente no apreciaron la dirección de Pablo. Pero diga conmigo, pero sin embargo Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. No sé usted, pero a medida que la violencia incrementa, a medida que la situación del país se agrava, uno se da cuenta que no puede vivir sin orar. Alguien me decía, pastor, con todo lo que hoy vivimos, hasta para respirar hay que orar. Claro que sí. Esa vida de oración nos mantendrá alerta. ¿Por qué? Porque usted necesita conducirse sabiamente en estos momentos. Si antes no se condujo sabiamente, ahora le conviene conducirse sabiamente. Deje de estar en lugares donde no debe de estar, en momentos que no debe de estar y con gente que no tiene que estar. Sea percibido, sea sabio, sea inteligente, sea prudente. No se crea sabio en su propia opinión, no se crea fuerte en su propia fuerza. Sea inteligente y sea muy sabio. Amén. Uno tiene que caminar con cautela, pero para caminar con cautela o con sabiduría, los sentidos espirituales de cada persona deben de despertarse. Amén o no amén. No podemos ignorar que hay un diablo que quiere hacernos daño, y si le fuere posible matarnos, pero Dios está con nosotros. Pablo, como era un hombre de oración, podía percibir lo que toda esa tripulación no podía percibir. Se convirtió en luz para toda esa tripulación, pero pasó como lo de Jesús. La luz vino, pero el mundo amó más las tinieblas. La gente no quiso oír la dirección de Pablo. Ahora saltémonos. Ya zarparon, llevaron a Pablo a aquella embarcación, todos se treparon. Y miren lo que acontece el verso 18. Empieza a cumplirse todo lo que Pablo le venía diciendo. Todo lo que Pablo le dijo hace días atrás, le dijo que esto va a ser muy peligroso, vamos a morir, vamos a perecer. Empezó a desencadenarse. Verso 18. Pero siendo combatidos, me gusta cómo la Biblia no oculta los detalles. Eso es muy interesante. Yo quiero que cuando usted lea la Biblia le preste mucha atención a los detalles. No solamente dijo se desencadenó una tempestad, como en otros momentos. Y es muy posible que la tempestad que vivieron los discípulos con Jesús no es comparable con la tempestad que habla aquí Pablo. Porque esta tempestad lo describe de esta manera: fueron combatidos por una furiosa tempestad. Si para nosotros ya una tempestad es fuerte, imagínate furiosa. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, que hicieron toda la tripulación, todo lo que era innecesario. Empezaron a botar maletas, qué sé yo, barriles, ropa, todo lo que era innecesario, empezaron a botarlo. ¿Por qué? Porque temían hundirse con todo. Imagínense la tempestad tan violenta que empezó a entrar agua a la embarcación y ellos tenían que de alguna manera agilizar
para que la embarcación no se hunda. Así que un momento muy crítico, un momento muy angustiante. Imagínese usted en una embarcación y que se desencadene una tempestad con furia. Y lo peor, que no sabe nadar. ¿Cómo usted estaría? Blanco. Con la blanca ya estuviera buscando una boya, y si alguien se la ganó, usted es capaz de matar, pero usted salva la vida. Imagínese ese día todo el mundo cooperando, porque todo el mundo se iba a morir ese día. Imagínate los que estaban con cadenas, si se hundía ese barco no tenían la facilidad para nadar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo, imagínate esta tormenta tan furiosa, no aparecía ni el sol, ni estrellas por muchos días. Qué noche para más oscura. Y acosados por una tempestad no pequeña, grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién no va a perder la esperanza de salvarse? La palabra no nos esconde los detalles de cada tormenta, y esta vez describe esta tormenta como furiosa. Muchas veces nos enfrentaremos a tormentas como esta. Usted presenciará en su vida tormentas más furiosas que las otras, y usted se dará cuenta que la que enfrenta hoy no se compara a la que enfrentó hace un par de años. Muchas veces nos enfrentaremos a tormentas como esta, donde si no permanecemos en oración seremos arrastrados por ella. Repito esto: muchas veces nos enfrentaremos a tormentas como esta, donde si no permanecemos en oración seremos arrastrados por ella. Si usted no permanece en oración, será arrastrado por la crítica, será arrastrado por la envidia, será arrastrado por el celo. No necesariamente porque usted esté lleno de envidia, sino porque las críticas que otros hacen contra usted hacen que usted reaccione de una manera incorrecta, y sin darse cuenta usted comienza a ser arrastrado por la crítica. ¿Por qué? Porque si no permanecemos en oración seremos arrastrados por todo lo que venga en contra de nosotros. Seremos ahogados por todo lo que venga en contra de nosotros. Si se levantan testigos falsos, te devorarán si no permaneces en oración. Si se levantan calumnia en contra tuyo, te devorarán si no permaneces en oración. Si se levantan circunstancias difíciles, te aplastarán si no permaneces en oración. Si se levanta una situación económica estrecha, te aplastarán si no permanecemos en oración. O sea, la clave de toda esta tormenta es permanecer en oración. Amén. Por eso Jesús nos hablaba sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No importa cuánto ores, enfrentaremos tormentas. No importa cuántos años tengas ya en la iglesia, enfrentaremos tormentas. Las tormentas es para humanos. Amén. Y mientras vivamos en esta tierra y seamos de carne y hueso, enfrentaremos tormentas, enfrentaremos circunstancias. Estas tormentas vienen para hacer tambalear tu fe. Imagínate lo que pasó con ellos. Perdieron toda esperanza, incluido Pablo. Porque Pablo es el que está relatando, el gran apóstol de la oración. A veces nos sucede que de alguna manera u otra como que se nos va lo que por muchas veces hemos creído, como que se derrumba por lo que muchas veces estamos declarando y confesando. Pablo dijo: de aquí perecí, aquí morimos, y todos perdimos, dice la Biblia, toda esperanza de salvarnos. O sea, la gente ya comenzó a mandar mensajes, a hacer cartas, despidiéndose de la familia. Hasta aquí llego. Comenzó ya a ver su pequeña tabla, a ver por dónde iba a quedar flotando. Todo el mundo ya se hacía la idea de que iba a morir. Pero me gusta el verso 21. Ya conmigo, el 21 es esperanzador. El 20 es sin esperanza, pero el 21 empieza la esperanza. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, mojados, asustados y con hambre, qué peor cosa. Hace mucho que ya no comíamos, puesto en pie en medio de ellos Pablo dijo: ¿por qué no me escucharon? Eso dijo. Dijo Pablo: se los dije. Habría sido, por cierto, conveniente, dice Pablo, oh varones, haberme oído. Dile que tuyo, préstale oído a los que tú crees que exageran.
Préstale oído. Dile que a tuyo, esos que oran no te están hablando por gusto. Préstale oído. No quieras encontrarte en una tormenta como esta. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ven en 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo Pablo le pide buen ánimo cuando están a punto de morirse? Mírate Pablo pidiéndole buen ánimo en medio de una tormenta. Si usted va a ver y lee detenidamente los primeros versos que leímos, el cambio de Pablo es radical. Antes de zarpar, Pablo dice: no vayamos, que vamos a morir. Y aquí Pablo no está diciendo mueran con buen ánimo. No. Aquí ahora Pablo le dice: tengan un buen ánimo. Les animo a que no pierdan su ánimo. Vemos un Pablo diferente antes de zarpar a cuando ya estaba en el viaje. Algo pasó en Pablo durante el viaje, porque no era el mismo. El Pablo de aquí, de este verso, no era el mismo del que estaba antes de zarpar. El que estaba antes de zarpar advertía de una pérdida, advertía de que podíamos ahogarnos, advertía de que podíamos morir todos. Pero ahora Pablo dice: tengan ánimo. Amén. Lo que uno menos tiene frente a tormentas es ánimo. Lo que uno menos tiene frente a problemas es ánimo. Lo que uno menos tiene cuando tienes que pagar algo y ya te queda un día y no tienes el dinero, no hay ánimo. ¿Quién tiene ánimo en medio de grandes problemas? Principalmente como estos. Amén. El ánimo de mucha gente con la situación del país ha decaído completamente. Creen que están más seguros dentro de una casa. Ahora los exhorto a tener buen ánimo. Me gusta. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. Qué interesante. Se supone que estaban seguros en la nave, pero Pablo le dice que la nave va a ser destruida, pero que ninguno se va a morir. Pero si la seguridad para los 100 y 200 y pico de personas era la nave, y Pablo le dice que donde se sentían seguros eso iba a ser derribado, la nave completa se iba a perder, pero ninguno iba a morir. En medio de una gran tormenta, en medio de grandes vientos fuertes, en medio de una gran furia del mar, Pablo dice: ninguno va a morir, solo la nave. Amén. Parece algo contradictorio, porque cualquiera diría: pero si estoy seguro y a salvo en la nave. Pablo nos enseña que se puede tener buen ánimo en medio de las más furiosas tormentas. Se puede tener ánimo en medio de las más furiosas tormentas. No sé cuál sea su tormenta, no sé cuál sea su circunstancia, no sé cuál sea lo que ha provocado que usted pierda esperanza. Pero Pablo nos viene a levantar el ánimo y nos exhorta en el amor del Señor y nos dice: tengan buen ánimo. Parece ser que Pablo había cobrado ánimo, porque anteriormente estaba desanimado diciendo que todos vamos a perecer, pero ahora tenía ánimo y le decía: nadie va a morir. Todo mojado, sonaban ya las tablas desprendiéndose del piso, botando todas las cosas innecesarias del barco, y Pablo se para en medio y dice: nadie va a morir. Cualquiera hubiese: cállate, loco, venga, ayuda. Pero mira lo que dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué belleza. Pablo nos enseña que las tormentas no tienen poder alguno para desanimarnos. Escuche bien esto. Voy a repetir esto. Pablo nos enseña que las tormentas no tienen poder alguno para desanimarnos cuando permanecemos en oración.
Desanimado por decir 299, el único animado era Pablo. Y todos presenciaban la misma tormenta, pero el que tenía buen ánimo era Pablo. Pablo nos enseña que se puede tener buen ánimo ante cualquier tipo de tormenta y que las tormentas no tienen el poder para desanimarnos. ¿Amén o no amén? Las tormentas no tienen poder alguno para desanimar cuando permanecemos en oración. Y si hoy caminamos desanimados, no es culpa de las tormentas. Si hoy usted está desanimado, no es culpa de los problemas. Si hoy usted está desanimado, no es culpa de las malas noticias. Si hoy caminamos desanimados, no es culpa de que alguien habló mal de mí. Si hoy caminamos desanimados, no es culpa de este país o de lo que vemos en el país. Y me atrevo a decir que si hoy caminamos desanimados, es por asunto de negligencia nuestra en la oración. Amén. Pablo no le echó la culpa a la tormenta. El ánimo de Pablo no, como le decía al principio, no estaba sujeto a circunstancias, ni tampoco estaba sujeto a buenas noticias, porque aquí no había ninguna circunstancia favorable, ninguna buena noticia, pero Pablo tenía el ánimo elevado. Y Pablo les exhorta a todos a que no pierdan su ánimo. Es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque lo que le estaba pidiendo a Pablo es que el corazón se eleve por encima de lo que sus ojos podían percibir, por encima de lo que sus ojos podían ver en medio de esa tormenta. O sea que Pablo sí me da la esperanza de que mi espíritu se puede elevar por todo lo que mis ojos naturales pueden percibir, que mis sentidos espirituales se pueden sobreponer por encima de los sentidos naturales, que yo puedo pasar la situación más adversa y más dolorosa de mi vida y no puedo perder el ánimo. No lo pierdo, me mantengo animado, me mantengo lleno de gozo, lleno de paz. ¿Por qué? Porque la paz, el gozo y el ánimo no depende de circunstancias, sino de yo permanecer en oración. Amén o no amén. Fiel reflejo tenemos en Jesús. Por eso Jesús no se desanimó para hacer la voluntad de Dios. Jesús no renegó para hacer la voluntad de Dios. Jesús no se quejó de nada, porque el hombre permanecía en oración. Permaneció en oración. Cuando hay demasiada queja, cuando hay demasiado desánimo, es porque hemos flaqueado nosotros en oración. Y se cumple lo que dijo Jesús: desmayamos porque desmayamos en oración. La oración hace que el creyente se mantenga firme. La oración hace que usted se mantenga de pie a pesar de las circunstancias. Y si las circunstancias lo están tambaleando y lo están desanimando, usted tiene que elevarse en oración. Es donde más debe ir, correr a ese lugar secreto, doblar sus rodillas y elevar su oración hasta que su espíritu se sobreponga por todo lo que sus ojos naturales puedan ver o percibir. Amén o no amén. Ahora entiende por qué Nehemías, a pesar de los ataques, a pesar de las burlas, Nehemías dijo: un hombre como yo he de huir. Ahora entiende por qué Josué y Caleb vieron la misma ciudad, los mismos gigantes, y Josué y Caleb dijo: no lo comeremos como pan. ¿Por qué? Porque dijo la Biblia que en ellos había un espíritu diferente, un espíritu elevado por encima de lo que sus ojos podían percibir. Estaré hablando de eso el domingo. El Señor me dio una palabra en este día y espero el domingo que usted venga, porque es a usted quien le predico. Algo va a suceder el domingo. Y lo primero que va a suceder es que usted va a venir. Amén. Si hoy caminamos desanimados, no es culpa de las tormentas. Pastor, no tengo ganas de alzar la mano, me botaron del trabajo. Si tuviera Pablo, te diría: hey, tenga buen ánimo, que no se va a morir. Pero si desanimamos: pastor, ya no quiero ir a la iglesia, es que me enteré de algo, se me fue el ánimo por el suelo. Usted le falta oración, lo que le falta, lo que pasa. Eleve su oración, vaya de rodillas. Si algo lo tambaleó, lo sacudió, váyase al lugar secreto y levántese. Pablo nos da la clave para caminar animados en medio de las peores circunstancias. Y está en la oración. Diga conmigo: en la oración. Diga conmigo: en la oración. ¿Sabe lo interesante? Que aquí el ángel no vino como cuando llegó Jesús, cuando se estaban ahogando los discípulos. Cuando llegó Jesús, Jesús reprendió los vientos. El ángel no. El ángel se sentó con Pablo a conversar, mientras todo el mundo estaba llorando, alarmados, asustados
Pablo en una noche estaba conversando con un ángel. Qué maravilloso que en los peores momentos de nuestra vida nosotros tengamos una buena conversación con un ángel. ¿Por qué no le resolvió el problema y por qué no calmó la tormenta? Porque si no, siempre tendríamos un ángel en cada problema nuestro. El ángel llegó a hablar con Pablo. O sea que ese día Pablo estaba en oración. Una noche. Es más difícil orar cuando hay tormentas. ¿Por qué? Porque cuando usted va a orar, piensa en el problema, piensa en lo que dijeron, piensa en que no hay plata, en que no hay dinero, en que si voy a la iglesia en la noche la cosa que está difícil, se puso peor. En todo piensa y usted se pasa el tiempo pensando y no orando. Pablo ese día decidió orar una noche entera. Pablo me enseña que en las peores circunstancias hay solución cuando empezamos a orar. Encontramos salida cuando empezamos a orar. Encontramos una intervención del cielo a favor de nosotros cuando empezamos a orar. Yo oro que el ángel de Dios esté sobre esta casa y que el ángel de Dios esté sobre su vida. Amén. Ahora entiende por qué después de Jacob, del encuentro con el ángel, ya no se le escondió de su hermano Saúl, sino que salió a verlo. ¿Se da cuenta? Si usted lee la historia, Jacob huía de Saúl y mandó a todas sus esposas y a todo el campamento a que avancen, que él iba después. Saúl estaba huyendo, pero después del encuentro con el ángel, Jacob salió al encuentro de Saúl a recibirlo. Que la actitud cambia cuando empezamos a orar. Esa gallardía empieza a manifestarse cuando vivimos en oración. Esa valentía y esa osadía, esa pasión empieza a elevarse cuando persistimos en oración. Pero dejamos de orar, dejamos de insistir. Usted va a ver, el ánimo comienza a bajar, la pasión comienza a bajar, el servicio, el amor hacia Dios empieza a bajar. Aunque venga a la iglesia, pero empieza a bajar. Se le está bajando la presión. Amén. Que en esa noche de tu problema tú te puedas encontrar con un ángel. Pero me gusta cómo habla con propiedad Pablo. Conmigo estaba el ángel del Dios de quien soy. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y a quién sirvo? Ya conmigo, mi servicio no es en vano. Esta es la garantía de mi servicio, de que tengo un ángel en mis peores momentos. Amén o no amén. ¿Usted cree que yo voy a dejar de servir? De ninguna manera. Hay grandes promesas para los que sirven a Dios. La clave para permanecer animados en las peores circunstancias está en la oración y en la palabra. Diga conmigo, en la oración y en la palabra. ¿Saben? Porque miren lo que dice el ángel, verso 24. Diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, que te encuentres con él. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Un hombre se convirtió en una sombra para 200 y punta de personas. Un hombre de oración. Un hombre de oración salvó 200 y punta de personas. Hombres presos, reos, que no eran nada familiar de Pablo, pero porque Pablo estaba ahí, nadie se murió. Amén. Amén o no amén. Qué maravilloso lo que puede lograr la oración. Yo puedo estar en un lugar, en una iglesia, en casa, en una casa de luz, donde sea que me encuentre, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y con mi vida de oración, por la gracia de Dios, puedo asegurar todos los que están ahí. Dios le dice, el ángel le dice a Pablo, nadie va a morir. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Eran 200 y puntas de personas.
Un hombre de oración que oye a Dios. Ya conmigo, un hombre de oración que oye a Dios. No cae frente a las tormentas, sino que prevalece. Imagínate ese día Pablo, toda esa noche, orando en la presencia del Señor, capaz orando para que la tormenta cese, como cualquiera de nosotros hubiésemos orado, para que la tormenta se apacigüe, pero no se apaciguó. Dile que a tuyo, Dios no va a actuar como muchas veces quisiéramos que Él actúe. Él va a actuar como bien le parezca a Él, donde su nombre será glorificado, pero con la seguridad de que no voy a perecer. Capaz Él no calme la tormenta. Escúchame bien esto y reciba esta palabra. Capaz Él no calme la tormenta, no apacigua el problema o no lo eche fuera, pero te dará una palabra. Te va a hablar y será suficiente para salvar tu vida y que no caigas en medio de las tormentas. A veces no necesitamos que las tormentas se vayan. A veces solo necesitamos una palabra del cielo. Pero nuestro oído se tiene que afinar y abrir para oír a Dios en medio de las circunstancias, para oír a Dios en medio de las tormentas, en medio de la bulla de las olas, en medio de la fuerza con la cual golpeaban los vientos. Pablo escuchó a Dios. No fue un gran testamento que oyó a Dios, no fue un gran argumento que oyó Dios. Solamente Dios le dijo: hey, no temas, porque ninguno va a perecer. Amén o no amén. No le dijo el ángel: tranquilo Pablo, que yo voy a desatar paz sobre la tormenta, yo voy a hacer que la tormenta baje. Tranquilo Pablo, que yo voy a ordenar al viento que haya bonanza. No, capaz nunca nos dirán eso, capaz no nos van a hablar, pero nos va a decir: no temas, no temas. Ya conmigo, yo no voy a temer. Ya conmigo, yo no voy a temer. Para el cielo era necesario que Pablo atravesara. Hay circunstancias que no nos gustarán, pero es necesario que las atravesemos. Porque ¿sabe dónde terminaba él? En la isla de Malta. No fue suficiente el naufragio. Llega a Malta, una serpiente la pica, venenosa, se le enreda en todo el brazo, y todos los, ¿cómo serían? Los nativos de esa isla esperaban a qué hora se muere, a qué hora se cae, a qué hora fallece el hombre, a qué hora empieza a hinchar. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Sal de aquí. Y pasó mucho tiempo y el hombre no se hincha y no se muere. Pero ¿sabe qué pasó en Malta? Creyeron a Dios. Era necesario pasar por todo ese proceso porque había un propósito para Pablo. Aunque preso, encadenado, todos terminaron adorando al Señor y creyendo en el Dios que servía Pablo. No entenderemos los procesos, no entenderemos las circunstancias. Quisiéramos que desaparezcan, pero muchas de ellas Dios no las va a desaparecer. Solamente te da una palabra para que te mantengas vigente, te mantengas caminando y que cumplas lo que Dios te pidió que cumplieses. Amén o no amén. Oh, Pablo, se cumple la palabra que hollaremos sobre escorpiones, pisaremos sobre escorpiones y dragones. No temas, es necesario que comparezcas ante César. Aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Me gusta esto. Y esta es la palabra que nos puede elevar. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Te atreves a cambiar tu mirada? A dejar de ver el escenario y empezar a ver lo que Dios dijo. ¿Saben por qué muchas veces nos ahogamos? Porque dejamos de ver lo que Dios nos dijo y empezamos a ver el escenario. Empezamos a ver lo que Dios nos habló y empezamos a ver las olas y las tormentas. La solución de Pablo era dejar de ver esa tormenta y empezar a ver lo que Dios había hablado. Y Pablo se paró en medio de la tormenta y le dijo: tengan buen ánimo, porque esta noche el ángel de Dios a quien yo sirvo habló conmigo y me dijo esta palabra: que no temiera, porque ninguno de ustedes va a morir, todos ustedes llegarán salvos. Y como él me lo dijo, yo decido creer. Así que esta tormenta es pasajera, esta tormenta no nos va a destruir, esta tormenta no nos va a matar, esta tormenta no nos va a detener. Dios me dijo y así será, dijo Pablo. Y yo creo porque Dios me lo dijo y así será. Amén o no amén. Entonces, una vida de oración, una vida permaneciendo de rodillas ante el Señor eleva el ánimo. Pero el ánimo es la base, el ánimo
se sujeta a una palabra sembrada en el corazón. El ánimo suyo no puede depender de circunstancias. El ánimo suyo no puede depender de buena noticia. Solo porque hay buena noticia yo me alegro, o solo porque tengo circunstancias favorables yo me alegro. No, yo puedo tener una gran tormenta, pero si Dios me habló, suficiente para tener gozo. Pero si Dios me habló, suficiente para estar tranquilo. Pero si Dios me habló, es suficiente para tener paz. Así me estén tirando piedras, así sientan los látigos en mi espalda, pero Dios me habló. Eso fue lo que sintió Esteban. Vio el cielo abrirse, a Jesús sentado a la diestra del Padre. El original dice que estaba de pie mientras le tiraban las piedras, mientras lo golpeaban. La gente vio al ángel, el ángel de Dios reflejado en el rostro de Esteban. Y Esteban dijo: he visto su gloria. ¿Cómo alguien puede ver la gloria de Dios en medio de una gran pedrada? Una vida de oración. Diga conmigo: una vida de oración. Una vida de oración te dejará ver la gloria de Dios sobre una nación, así se estén matando afuera. Lo que nos sostiene en medio de las grandes tormentas es una palabra. Lo que nos sostiene en medio de los problemas es que Dios habla. Entonces lo que yo debo de buscar en las tormentas no es que la tormenta desaparezca. Háblame, Dios. Quiero oír tu voz. Quiero escuchar tu voz. Porque solamente escuchando tu voz es que tendré la garantía de que no pereceré. Puedes pasar la situación más económica, más difícil de tu vida, pero si en esa situación escuchas a Dios, es la garantía de que no vas a perecer. ¿Cuánto duró la tormenta? No sé cuánto duró después de esto, pero lo que sí sé es que ninguno se murió. Ninguno se murió. ¿Me entiende? ¿Y sabe cuál era la misión del centurión? Aquí usted lo puede leer en casa. Que una vez que llegaron a la isla de Malta, para que ningún preso mate, los iban a matar a todos. Para que ningún preso escape, iban a matar a todos. Pero porque estaba Pablo ahí, dice la Biblia, no mataron a nadie. Ese centurión que se burló al principio, ese piloto capitán que se burló al principio, ese día temieron a Dios por Pablo. Amén o no amén. Necesitamos siempre esos hombres. Necesitamos siempre esas mujeres que son la luz de esperanza en medio de las tormentas. Tú puedes ser la luz de esperanza en tu casa. Capaz tu casa se burle, capaz tu casa te diga, capaz tu casa no te hace caso de lo que tú lograste ver. Pero si tú estás ahí, tampoco van a perecer porque tú estás ahí. Amén o no amén. Esa es la garantía. Pastor, yo soy el único de mi casa. Gloria a Dios, están vivos por ti. Gloria a Dios, será la luz para ellos. Pastor, pero se me burlan, que dicen que yo exagero. No les creas. Un día van a temer, porque se cumplirá todo lo que tú digas. Un día van a creer en Dios, porque verán a Dios a favor tuyo. Un día van a respetar y a temer a Dios, porque verán a Dios obrar en ti. Y van a decir: entonces, ¿quién era el loco? Yo era el loco, pero Pablo tenía la razón. Pablo en su boca podía salvarnos. ¿Qué vamos a estar oyendo? ¿Las noticias? Las noticias no me dan la garantía de yo ser salvo ante cualquier problema. Llenar mi oído y mi corazón de tanta sangre que yo escucho y que veo, y que la noticia aquí y la noticia acá, lo próximo que tú vas a tener es miedo y desánimo. Oh, pastor, por acá mataron a fulano, por acá mataron a de acá, acá la cosa está dura. Y si tú sigues oyendo eso, tu corazón se va a llenar de miedo. Pero si en medio de esa matanza, de esa masacre, escuchas a Dios, es la garantía de que tú no vas a perecer. Es la garantía de que ese barrio, de que esa casa, de que esa ciudad, si hay una iglesia que oye a Dios, es la garantía, es la esperanza para un mundo, para un país como vivimos hoy. Es la esperanza de que se puede salvar, se puede arreglar, porque Dios está hablando a la iglesia. Amén. No te desanimes, iglesia. Todos tenemos luchas, todos enfrentamos tormentas, pero abre tu oído y escucha a Dios. Suelta ese momento. Pastor, es que mi casa está tan... Deja ahí un rato y vaya al lugar secreto. Pasa el tiempo que tenga que pasar. Si tiene que ir de ayuno, si tiene que ir de vigilia, quedarse hasta las 3 de la mañana, quédese ahí hasta que oiga a Dios.
Señor, mira esta tormenta, pero quiero oírte. Háblame. Háblame. Y es la garantía de que no voy a perecer. ¿Quiere caminar animado, apasionado, amando y sirviendo a Dios? Que le salgan callos en esas rodillas. Permanezca en oración y busque siempre una palabra. Jesús dijo: mis palabras son vida. Y si estamos llenos de palabra, no hay desánimo en el corazón. Si estamos llenos de palabra, no hay tristeza en el corazón. Si estamos llenos de palabra, no hay afán en el corazón. Si estamos llenos de palabra, hay paz, hay gozo, hay fe, hay esperanza. Así que, ¿qué vas a pararte a decir? ¿Lo que las noticias dicen o Dios me dijo? Dios me dijo. Eso va a cambiar tu panorama. Que te pares en medio de la tormenta y digas: Dios me habló. Nadie va a perecer. Dios me habló para con esta iglesia. Y el domingo yo sé que algo va a pasar. No porque yo lo diga, por la dimensión de la forma como Dios me habló. Capaz el verso es muy sencillo para usted. Todo será de acuerdo a su expectativa y a su fe. Pero algo nuevo Dios va a hacer para esta casa, para su vida. Lo iba a traer hoy, pero Dios no me dijo que no. Así que levántese. Levántese.